Un solo disparo. Eso es lo único que separa al mundo de una guerra total entre Estados Unidos e Irán. No es una exageración, no es un titular sensacionalista, es exactamente lo que acaban de confirmar fuentes militares de alto rango. Mientras tú escuchas esto, buques de guerra estadounidenses están entrando por primera vez desde que comenzó el conflicto al estrecho de Hormuz. Drones submarinos rastrean minas en el fondo del mar, y el presidente Trump acaba de activar un bloqueo naval contra todos los puertos iraníes. Y lo más inquietante de todo es que Irán ya respondió con una amenaza que nadie esperaba. Una amenaza que no apunta solo contra Estados Unidos, sino contra todos los países del Golfo Pérsico sin excepción. Lo que viene a continuación puede cambiar el mapa del mundo tal como lo conocemos. Vamos a entender qué está pasando exactamente en este momento, porque la velocidad de los acontecimientos es absolutamente vertiginosa y cada minuto cuenta. A las 10 de la mañana de hoy, entró en vigor el bloqueo naval más agresivo que Estados Unidos ha impuesto en décadas. No estamos hablando de sanciones en papel ni de resoluciones diplomáticas. Estamos hablando de destructores, de Marines armados listos para abordar cualquier barco que desafíe la orden, de drones submarinos buscando minas en las profundidades del estrecho. El Comando Central de Estados Unidos lo dejó clarísimo. El bloqueo se aplicará de manera imparcial contra embarcaciones de todas las naciones que entren o salgan de puertos iraníes. Todos los puertos, sin excepción, sin negociación. Que cualquier barco que intente pasar va a encontrarse con Marines subiendo a bordo frente a las cámaras de televisión internacional. Imagina esa imagen por un segundo. Pero aquí es donde la historia se pone realmente peligrosa. Irán no se quedó callado. Un portavoz militar iraní lanzó una declaración que hizo que los analistas de todo el mundo contuvieran la respiración. Dijo, textualmente, que si la seguridad de los puertos de la República Islámica en las aguas del Golfo Pérsico y el Mar de Omán se ve amenazada, entonces ningún puerto en todo el Golfo Pérsico estará seguro. Ninguno. Eso incluye Arabia Saudita. Incluye los Emiratos Árabes Unidos, incluye Qatar y sus gigantescas instalaciones de gas natural. Estamos hablando de una amenaza directa contra la infraestructura energética de toda la región. Y un miembro del Parlamento iraní fue todavía más directo con Trump. Le dijo, si luchas, lucharemos. Así de simple, así de aterrador. Y todo esto sucede porque las negociaciones del fin de semana fueron un fracaso absoluto. 21 horas de conversaciones intensas que no llevaron a ningún lado. El vicepresidente Vance presentó lo que describieron como una oferta final. Las condiciones eran claras y tajantes. Irán debía poner fin al enriquecimiento de uranio, entregar todo el material nuclear acumulado, desmantelar sus instalaciones nucleares, permitir inspecciones en cualquier momento y en cualquier lugar, dejar de financiar a sus grupos proxy en la región y reabrir totalmente el estrecho de Hormuz sin cobrar peajes a nadie. Irán rechazó todo, absolutamente todo. Cada una de las condiciones fue descartada de plano. La delegación estadounidense regresó a Washington con las manos completamente vacías y la convicción firme de que solo la fuerza militar combinada con una presión económica implacable van a obligar a Teherán a ceder. No hay otra salida visible en este momento. Ahora, hay algo que muy pocos están analizando y que resulta fundamental para entender por qué Irán se niega a negociar. Los iraníes calcularon mal. Lo dijo el general Jack Keane, uno de los analistas militares más respetados de Estados Unidos. Irán pensó que al controlar el estrecho de Hormuz tendría una carta ganadora imposible de superar. Creyeron que Washington iba a ceder, que iba a hacer concesiones para recuperar el flujo de petróleo, pero no conocen a Trump. El presidente fue categórico en una entrevista reciente. Dijo literalmente, le dije a mi gente, quiero todo. No quiero el 90%, no quiero el 95%, quiero todo. Y después, por la noche, cambió el tono de una manera que debería preocupar profundamente a los líderes iraníes. Dijo, no me importa si regresan a negociar o no.
Si no regresan, estoy bien. Su ejército ya no existe. Sus misiles están en gran parte agotados. Su capacidad de fabricar misiles y drones está prácticamente destruida. Y aquí es donde todo cambia de dimensión de manera radical, porque Trump no está exagerando tanto como parece a primera vista. La campaña militar estadounidense ha sido devastadora. Toda la marina iraní está bajo el agua. Literalmente, 158 barcos destruidos. La armada iraní ha dejado de existir como fuerza operativa. La mayoría de los colocadores de minas han sido eliminados. Los líderes iraníes tienen tanto miedo de las operaciones de inteligencia que no se atreven a encender sus teléfonos, porque saben que si lo hacen puede caerles una bomba encima. Como lo describió el propio secretario de Defensa, no solo no pueden comandar y controlar sus fuerzas, apenas pueden comunicarse entre ellos. Esa es la realidad militar sobre el terreno. Pero hay algo que sigue intacto en Irán y que mantiene en vilo a todo el mundo. Les quedan aproximadamente 100 lanzadores de misiles escondidos en diferentes ubicaciones y cerca de 1000 misiles balísticos. Tienen lo que los analistas llaman una defensa en mosaico, distribuida por sus 32 provincias, cada una con su propia cadena de suministro separada. Es una estructura diseñada específicamente para sobrevivir a una decapitación del régimen central. Pero la amenaza no viene solo de Irán. Y este es quizás el dato más explosivo de toda esta crisis. Hay informes que indican que China podría haber enviado un cargamento de misiles portátiles antiaéreos a Irán. Misiles que se disparan desde el hombro y que son capaces de derribar aviones que vuelan a baja altura. De hecho, hay indicios muy serios de que fue precisamente un arma de este tipo la que derribó un jet estadounidense sobre el suroeste de Irán hace poco. Trump fue directo al respecto. Dijo que si se confirma que China está ayudando militarmente a Irán, le impondrá un arancel del 50%. Lo llamó una cantidad asombrosa. Pero aquí viene la ironía brutal de toda esta situación. China es el país que más petróleo importa del Golfo Pérsico. El 70% de su crudo viene de esa región. Ayudar a Irán a escalar el conflicto es literalmente dispararse en el pie. Si el estrecho permanece cerrado o si el bloqueo se intensifica, China es la primera gran potencia que sufre las consecuencias. Es una contradicción estratégica enorme que todavía nadie ha logrado explicar de manera satisfactoria. Y mientras los analistas debaten las motivaciones de Pekín, los barcos siguen varados y la tensión no para de subir. Mientras tanto, la operación de desminado en el estrecho de Hormuz ya comenzó y es una misión titánica. Irán siempre ha tenido una capacidad de minado formidable y ha sembrado el fondo del estrecho con explosivos diseñados para destruir cualquier barco que intente pasar. La operación requiere detectar minas tanto en la superficie como en las profundidades y una vez localizadas, retirarlas o destruirlas en el lugar. Un analista lo describió como buscar una aguja en un pajar submarino. Es una zona inmensa, va a tomar semanas, posiblemente meses, pero Estados Unidos no está solo en esto. El Reino Unido y otros aliados de la OTAN están enviando sus propios barreminas. Es una coalición naval como no se veía desde la operación de Reagan en 1988, cuando la Marina estadounidense intervino por última vez en este mismo estrecho contra Irán por razones casi idénticas, solo que en aquella época la Marina de Estados Unidos tenía casi 600 barcos. Hoy tiene menos de 300. Las guerras posteriores al 11 de septiembre y los recortes presupuestarios de la era Obama dejaron a la Armada en su nivel más bajo en décadas. Y esa es una de las razones por las que el presupuesto de defensa de Trump se ha convertido en una prioridad absoluta. Ahora bien, hay una pregunta que está flotando en todos los pasillos del poder en Washington y que pocos se atreven a formular en voz alta. ¿El alto el fuego de 2 semanas que se pactó va a sobrevivir? La respuesta más honesta y más incómoda es que probablemente no. No en los términos actuales y no con las posiciones tan endurecidas de ambos bandos.
Los comandantes militares, tanto de Estados Unidos como de Israel, tenían al menos 2 semanas más de objetivos por eliminar cuando se declaró la tregua. Eso significa que hay blancos identificados que no fueron atacados, infraestructura militar iraní que sigue en pie. Y tanto el general al mando de las fuerzas en la región como los líderes de las fuerzas de defensa de Israel van a presionar para completar esas misiones. El Wall Street Journal reportó que incluso se están considerando acciones militares limitadas durante el propio alto el fuego si Irán provoca cualquier incidente. Y la realidad más profunda detrás de todo esto es algo que el general King explicó con una claridad devastadora. Lo que nos trajo hasta este punto no fue una decisión impulsiva, fue inteligencia concreta. Después de la Guerra de los 12 días, los servicios de inteligencia descubrieron que Irán se había vuelto a comprometer con todos sus objetivos maximalistas. Estaban acelerando la construcción subterránea de misiles balísticos con ayuda china a una velocidad que alarmó a todas las agencias de inteligencia. Estaban canalizando cientos de millones de dólares a sus grupos proxy a través de redes financieras que pasaban por Estambul. Y habían tomado la decisión estratégica de reactivar su programa nuclear de manera definitiva, aunque aún no habían dado la orden final de ejecutarlo. Sabían que estaban siendo vigilados, pero la determinación ya estaba tomada. Y cuando juntas todo eso, los misiles, los drones, el dinero a los proxy, la reactivación nuclear, la conclusión era inevitable. Era solo cuestión de tiempo para que Irán tuviera la capacidad de fabricar un arma nuclear, y tanto Netanyahu como Trump llegaron a la misma conclusión al mismo tiempo. Basta. Hay que actuar ahora o será demasiado tarde. No había más tiempo que perder. Por eso estamos donde estamos. Por eso hay Marines listos para abordar barcos en el estrecho de Hormuz. Por eso hay bombarderos estratégicos sobrevolando la región las 24 horas del día sin descanso. Por eso el presidente de Estados Unidos dice sin pestañear que no le importa si Irán vuelve a negociar o no. Porque la apuesta ya no es solo sobre petróleo ni sobre comercio marítimo. La apuesta es sobre si el mundo va a permitir que un régimen que financia terrorismo en 3 continentes obtenga la bomba nuclear. Esa es la verdadera pregunta que se está respondiendo en este momento frente a las costas de Irán. No es una pregunta teórica ni un ejercicio académico. Es la decisión más importante de esta década y se está tomando ahora mismo, mientras tú escuchas esto. 800 barcos comerciales llevan varados desde que comenzó esta crisis. 400 de ellos son petroleros cargados que no pueden moverse. El petróleo acaba de superar los $100 por barril. El fiscal general de Estados Unidos anunció que procesará penalmente a cualquiera que compre o venda petróleo iraní sancionado. La economía mundial contiene la respiración mientras 2 voluntades de hierro se miran a los ojos sin parpadear. Y lo único que los separa de una guerra total es un alto, el fuego que se desmorona con cada hora que pasa. Un solo disparo, un solo error de cálculo. Un solo marino abordando el barco equivocado. Y todo esto se convierte en algo de lo que no hay vuelta atrás. Esa es la realidad que estamos viviendo ahora mismo. Y la pregunta que nadie puede responder es si alguien en alguno de los 2 bandos va a tener la sangre fría suficiente para evitar que ese disparo se produzca.